Hay un silencio que corta más profundo que cualquier grito. Es el silencio de Dios cuando Él decide no escuchar. ¿Lo han sentido alguna vez? Ese vacío ensordecedor después de una oración desesperada. Esa sensación de que sus palabras se disolvieron en el aire antes incluso de llegar al cielo. No es abandono divino, no es castigo, es algo mucho peor. Es que podrían estar rezando de una forma que hace que Dios simplemente se desconecte. Padre Pío descubrió esto en los últimos años de su vida cuando comenzó a recibir visiones perturbadoras sobre católicos devotos cuyas oraciones jamás llegaban al trono celestial. Personas que rezaban todos los días, que iban a misa, que seguían todos los rituales, pero que habían desarrollado obstáculos invisibles entre ellos y lo sagrado. Obstáculos que ellos mismos crearon sin darse cuenta. Existen 5 tipos de católicos, confesó a un confidente cercano, que pueden rezar una vida entera y nunca, jamás, recibir una sola respuesta de Dios. 5 errores fatales. 5 formas de orar que transforman las súplicas más sinceras en ruido espiritual. 5 actitudes que hacen que el cielo se cierre completamente para quienes las practican. Y lo más aterrador, podrían ser uno de ellos ahora mismo, sin saberlo. El primer tipo que Padre Pío identificó era el más común, y también el más devastador espiritualmente. Son aquellos que cargan rabia en el corazón mientras rezan, rabia contra Dios por no haber atendido oraciones anteriores, rabia contra otras personas que parecen ser más bendecidas, rabia contra la propia vida que no salió como esperaban. Se arrodillan, hacen la señal de la cruz, recitan oraciones perfectas, pero dentro del pecho hay un fuego de resentimiento ardiendo. Padre Pío veía esas oraciones como humo tóxico subiendo hacia el cielo. En vez de llegar hasta Dios, se disolvían en la atmósfera espiritual, envenenadas por la amargura de quien las pronunciaba. Es como intentar ofrecer un regalo a alguien, mientras lo insultas mentalmente. Por más bonito que sea el regalo, la verdadera intención contamina toda la ofrenda. ¿Lo reconocen en ustedes mismos? ¿Han rezado pidiendo algo mientras, en el fondo, reclamaban a Dios sobre otras cosas que Él no les dio? ¿Han sentido esa punzada de irritación al ver a otras personas recibiendo bendiciones que consideran que merecían más? Si es así, podrían haber descubierto por qué sus oraciones parecen caer en el vacío, porque Dios no es sordo a la rabia que llevan. Él escucha cada pensamiento no verbalizado, cada resentimiento no confesado, cada crítica silenciosa que hacen mientras doblan las rodillas. Y cuando Él percibe que están orando con el corazón dividido, pidiendo con la boca, pero acusando con el pensamiento, simplemente deja de prestar atención, no por crueldad, por lógica espiritual. ¿Cómo puede Él responder positivamente a alguien que no confía verdaderamente en Él? ¿Cómo puede bendecir a quien en el fondo lo considera injusto o incompetente? Padre Pío contó sobre una mujer que lo buscó desesperada. Ella rezaba el rosario todos los días durante 15 años. Iba a misa, hacía novenas, participaba en grupos de oración, pero sentía que Dios la había abandonado completamente. «¿Cuando usted reza?», preguntó Padre Pío, «¿en qué piensa?». La mujer dudó, luego confesó. Pensaba en cómo Dios había permitido que su marido la traicionara, en cómo Él no había curado a su madre del cáncer, en cómo otras personas menos religiosas que ella parecían tener vidas más fáciles. «Hija mía», dijo Padre Pío suavemente, «usted no está orando, está procesando a Dios». Nos explicó que cada oración suya se convertía en un juicio. Cada Ave María era pronunciada por labios que, simultáneamente, cuestionaban la justicia divina. Cada Padre Nuestro era recitado por una mente que dudaba de la bondad de Dios.
¿Cómo puede él responder favorablemente a alguien que lo coloca en el banquillo de los acusados a cada oración? La solución no era dejar de rezar, era limpiar el corazón antes de abrir la boca. Padre Pío enseñó a la mujer un rito sencillo, pero poderoso. Antes de Vincentus en cualquier oración, debía pasar 5 minutos en silencio absoluto, ofreciendo todos los resentimientos que cargaba, reconociendo cada rencor, cada crítica, cada decepción y entregando todo a los pies de la cruz. Solo después de eso podía comenzar a rezar. En pocas semanas, la vida de ella cambió completamente, no porque Dios hubiera vuelto a escucharla, sino porque finalmente había aprendido a hablar con él sin ruido interno. Pero existe un segundo tipo de católico que Padre Pío consideraba aún más preocupante. Son aquellos que han transformado la oración en un monólogo de peticiones. Se acercan a Dios como si Él fuera un dependiente celestial, hacen sus pedidos, especifican sus necesidades, detallan sus urgencias y luego se van, esperando que los productos sean entregados según lo solicitado. Nunca agradecen por lo que ya recibieron. Nunca alaban simplemente por quien Dios es. Nunca ofrecen nada a cambio. Solo piden, 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 y luego se irritan cuando los pedidos no son atendidos exactamente como esperaban. Padre Pío veía esas oraciones como gritos en el vacío, porque la oración no es una lista de deseos enviada al Papá Noel celestial. Es una conversación, una relación, un intercambio de amor entre criatura y creador. ¿Y qué tipo de relación existe cuando una persona solo aparece para pedir favores? ¿Han parado para analizar sus oraciones de los últimos meses? ¿Cuántas veces han pedido algo versus cuántas veces simplemente han agradecido? ¿Cuántas veces han suplicado por cambios en su vida versus cuántas veces han alabado a Dios por lo que Él ya ha hecho? Si la proporción está demasiado desequilibrada hacia el lado de los pedidos, podrían haber descubierto otro motivo por el cual el cielo parece sordo a sus súplicas. Porque Dios no es un dispensador automático de milagros. Él es un Padre que desea relación, y ningún padre se siente feliz cuando los hijos solo aparecen para pedir dinero o favores. Padre Pío contó sobre un comerciante rico que lo buscó. El hombre estaba desesperado porque sus negocios estaban yendo mal, a pesar de que rezaba todos los días por prosperidad. «Muéstrame cómo rezas», pidió Padre Pío. El hombre se arrodilló y comenzó. «Señor, necesito que bendigas mis negocios, necesito más clientes, necesito que mis competidores tengan dificultades, necesito que resuelvas mis problemas financieros». Padre Pío lo interrumpió. ¿Y dónde está la gratitud por lo que ya tienes? ¿Dónde está la alabanza por quien Dios es? ¿Dónde está la adoración? El hombre se quedó confundido. Él estaba rezando. ¿No? No, dijo Padre Pío. Estás haciendo un pedido de préstamo a un banco celestial. Eso no es oración. Él enseñó al hombre una nueva estructura de oración: 50% gratitud por lo que ya tenía, 30% alabanza por quien Dios es y solo 20% pedidos por necesidades específicas. Cuando inviertes esa proporción, explicó Padre Pío, ya no estás mendigando favores, estás construyendo una relación. En pocos meses, no solo los negocios del hombre mejoraron, sino que su vida espiritual se transformó completamente. Descubrió que la oración no era una herramienta para conseguir cosas, sino una puerta a la intimidad con lo sagrado. Pero hay un tercer tipo de católico que preocupaba a Padre Pío de forma aún más profunda. Son aquellos que rezan por pura rutina mecánica. Recitan las oraciones como autómatas, Ave Marías a velocidad automática, Padre Nuestros susurrados sin conciencia, rosarios rezados mientras la mente divaga en la lista del supermercado o en los problemas del trabajo. Para ellos, la oración se ha convertido en una obligación religiosa, como cepillarse los dientes o ducharse, algo que se hace por hábito.
sin corazón, sin presencia, sin verdadera intención. Padre Pío veía estas oraciones como palabras muertas, flotando en el aire espiritual, palabras sin alma, sin vida, sin poder, como cartas enviadas sin destinatario. Vagaban perdidas entre las dimensiones, porque Dios no responde a palabras vacías. Él responde a corazones abiertos. No importa cuán perfecta sea la pronunciación del latín o cuán rápido puedas recitar una decena del rosario. Si no hay intención verdadera, si no hay presencia consciente, si no hay amor genuino, no hay oración real. Te reconoces en esto. Has rezado mientras tu mente estaba completamente en otro lugar. Has recitado oraciones enteras sin siquiera registrar conscientemente lo que estabas diciendo. Has terminado un rosario y te has dado cuenta de que no recordabas ninguna Ave María que habías pronunciado. Si es así, puede que hayas descubierto por qué sientes que tus oraciones no funcionan. Porque en realidad no estabas orando, solo estabas moviendo los labios mientras tu alma estaba ausente. Padre Pío contó sobre una monja anciana que lo buscó. Angustiada, rezaba 8 horas al día, durante 40 años, pero se sentía espiritualmente vacía, más distante de Dios que cuando era joven. ¿Cómo rezas?, preguntó Padre Pío. La monja lo demostró. Comenzó a recitar oraciones en latín a una velocidad impresionante. Era como una ametralladora de palabras sagradas, técnicamente perfecta, pero completamente mecánica. Padre Pío la interrumpió suavemente. «Hermana, ¿sabe lo que acaba de decir?». Ella dudó. En realidad, no lo sabía. He pronunciado las palabras, pero no había prestado atención al significado. Está tratando a Dios como si fuera sordo, dijo Padre Pío, como si necesitara gritarle muchas palabras rápidas para que la escuche, pero él escucha el susurro del corazón mucho mejor que el grito de los labios. Le enseñó a la monja una nueva forma de orar, una Ave María a la vez, pausando después de cada palabra para realmente contemplar su significado. Una oración completa y consciente a la vez, en lugar de decenas vacías y apresuradas. Calidad sobre cantidad, explicó. Una oración con alma vale más que 1000 oraciones sin vida. La transformación de la monja fue radical. En pocas semanas, relató sentirse más cerca de Dios que nunca, no porque estaba rezando más, sino porque finalmente estaba rezando de verdad. Pero existe un cuarto tipo de católico que Padre Pío consideraba particularmente peligroso espiritualmente. Son aquellos que rezan para ser vistos por los demás. Hacen cuestión de rezar en público. Siendo así, hablan alto en el rezo comunitario, levantan las manos de forma dramática durante la misa, ponen cara de extrema devoción cuando saben que otros están mirando. Para ellos, la oración se ha convertido en una representación religiosa, una forma de construir una imagen de santidad ante la comunidad, una manera de ser admirados por su espiritualidad. Pero Padre Pío veía que esas oraciones nunca pasaban del techo de la iglesia, porque estaban dirigidas a la audiencia humana, no al destinatario divino. Y Dios no compite por atención con una audiencia terrena. Cuando Él percibe que estás orando para impresionar a la gente, simplemente se retira y te deja continuar tu presentación para quien realmente te importa. Es como intentar tener una conversación íntima con alguien mientras estás preocupado por la opinión de las personas alrededor. La conversación se vuelve falsa, superficial, performática. ¿Te has sorprendido rezando para que la gente vea? ¿Te has esforzado más en la oración cuando sabías que otros estaban observando? ¿Has sentido un orgullo secreto cuando alguien elogió tu devoción? Si es así, puedes estar en el grupo de católicos a los que Dios no puede tomar en serio, porque Él conoce la diferencia entre la adoración genuina y el teatro religioso, y para Él,
Una oración sincera hecha en silencio en tu habitación vale infinitamente más que la representación más elocuente en una iglesia llena. Padre Pío contó sobre un líder de grupo de oración que era famoso en 1100. La parroquia por sus oraciones poderosas. El hombre podía hacer que auditorios enteros lloraran con sus súplicas emocionadas. Era considerado un santo por la comunidad. Pero cuando buscó a Padre Pío en privado, confesó que se sentía espiritualmente muerto por dentro. A pesar de toda la unción pública, no sentía la presencia divina en su vida personal. ¿Cuándo rezas solo, en casa? ¿Cómo es?, preguntó Padre Pío. El hombre admitió que casi nunca rezaba solo, y cuando rezaba era sin entusiasmo, sin la energía que demostraba en público. Has descubierto el problema, dijo Padre Pío. Tu energía viene de la audiencia, no de Dios. Por eso Él no responde. Le aconsejó al hombre pasar 3 meses rezando solo en privado, sin ninguna oración pública. Aprende primero a conversar con Dios cuando nadie está mirando. Después puedes volver a rezar con otros. La experiencia fue transformadora. El hombre descubrió que había desarrollado una personalidad de oración completamente falsa. Cuando retiró la audiencia, pudo finalmente encontrar su voz espiritual auténtica. Y luego está el 5º tipo de católico, que Padre Pío consideraba el más trágico de todos. Son aquellos que rezan dudando si Dios realmente va a responder. Hacen las oraciones correctas, siguen todos los rituales, cumplen con todas las obligaciones, pero en el fondo del corazón no creen verdaderamente que algo va a cambiar. Rezan por si acaso, en caso de que Dios exista realmente. Si Él realmente se preocupa por mortales insignificantes como yo, para ellos la oración es una especie de seguro espiritual. Mejor hacerlo, por si acaso funciona. Pero no hay expectativa real de respuesta. No hay fe genuina de que Dios está escuchando y va a actuar. Y aquí está la cruel ironía. La propia duda se convierte en una profecía autocumplida. Cuando rezas sin fe, cuando pides sin creer realmente que vas a recibir, creas una barrera energética que impide que la respuesta te llegue. Es como plantar semillas en una tierra que tú mismo has envenenado con escepticismo. Padre Pío veía estas oraciones como pedidos cancelados. Las palabras subían hacia el cielo, pero llevaban consigo la energía de la incredulidad, y esa energía neutralizaba el poder de la súplica, antes incluso de que llegara a su destino, porque la fe no es solo creer que Dios existe, es creer que Él se preocupa específicamente contigo, es creer que tiene el poder para cambiar tu situación, es creer que Él quiere responderte. Sin esa fe concreta y personal, la oración se convierte en un simple ejercicio religioso, vacío. ¿Reconoces esta duda en ti? ¿Has orado por algo pensando, probablemente no va a funcionar de todas maneras? ¿Has pedido milagros preparándote mentalmente para la decepción? ¿Has suplicado por cambios creyendo, en el fondo, que tu situación era irreversible? Si es así, puede que hayas descubierto la mayor barrera entre tú y las respuestas que buscas. Padre Pío contó sobre un hombre que lo buscó después de años orando por la cura de una enfermedad grave. Había hecho novenas, peregrinaciones, promesas, pero nada. ¿Ocurría cuando oras por la cura?, preguntó Padre Pío. ¿Realmente crees que serás curado? El hombre dudó. Luego confesó que, en el fondo, creía que Dios ya no hacía milagros como antes, que quizás era voluntad divina que sufriera, que probablemente él no era suficientemente santo para merecer un milagro. Entonces, ¿por qué oras?, cuestionó Padre Pío. Porque es lo que hacen los católicos, respondió el hombre. Pero no estás orando con fe, estás orando con resignación. Pesimista, dijo Padre Pío.
Y Dios no responde a peticiones en las que ni siquiera quien las hace cree que serán atendidas. Le enseñó al hombre una nueva forma de orar. En vez de pedir por la cura dudando, debería agradecer anticipadamente por la cura, como si ya fuera un hecho consumado. Ora como si ya lo hubieras recibido, aconsejó Padre Pío, porque en el reino espiritual, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. El hombre siguió la orientación y en pocos meses fue completamente curado. No porque cambió las palabras de la oración, sino porque cambió la energía con la que oraba. Ahora lo sabes. Ahora conoces los 5 tipos de católicos que Dios no puede escuchar. Los 5 errores fatales que transforman las oraciones en ruido espiritual. La pregunta que queda es, ¿te reconociste en alguno de ellos? ¿Llevas rabia en el corazón mientras rezas? ¿Solo pides, nunca agradeces? ¿Recitas palabras vacías sin presencia consciente? ¿Oras para ser visto por los demás? ¿Pides dudando si recibirás? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, has descubierto por qué tus oraciones parecen caer en el vacío. ¿Por qué el cielo parece sordo a tus súplicas? ¿Por qué Dios parece distante? A pesar de toda tu devoción aparente, pero hay una buena noticia, una noticia extraordinaria. Todos estos errores pueden ser corregidos. Todas estas barreras pueden ser removidas. Todos estos tipos de sordera espiritual pueden ser curados. Porque Dios no quiere que permanezcas en el silencio ensordecedor. Él quiere conversar contigo. Él quiere responder a tus oraciones. Él quiere que experimentes el milagro de una comunicación divina genuina. Pero para que eso suceda, necesitas limpiar el canal. Necesitas remover las interferencias. Necesitas aprender a orar de una forma que Él pueda realmente escuchar. Y cuando eso suceda, cuando finalmente puedas orar con el corazón limpio, con equilibrio entre peticiones y gratitud, con presencia consciente, con humildad auténtica, con fe genuina, algo extraordinario ocurrirá. El silencio ensordecedor que siempre respondió a tus súplicas se transformará en una sinfonía de respuestas divinas. Tus oraciones dejarán de disolverse en el aire y comenzarán a mover montañas. Tu comunicación con Dios dejará de ser un monólogo desesperado y se convertirá en un diálogo transformador. Y descubrirás que Dios nunca fue sordo a tus oraciones. Eres tú quien estaba hablando en una frecuencia que Él no podía sintonizar. Pero ahora que sabes cuál es la frecuencia correcta, que entiendes cómo remover las interferencias, que conoces los secretos que Padre Pío reveló sobre la oración verdadera, el cielo está listo para escuchar. La pregunta es, ¿estás listo para ser escuchado? Porque hay algo más que Padre Pío descubrió, algo que va más allá de los 5 tipos que bloquean las oraciones, algo que puede transformar completamente no solo tu forma de rezar, sino tu vida espiritual entera. Él descubrió que cada uno de esos 5 errores no solo impide que Dios escuche tus oraciones, crean consecuencias espirituales devastadoras que se acumulan a lo largo de los años, consecuencias que puedes estar viviendo ahora mismo, sin entender de dónde vienen. Las personas que llevan rabia durante las oraciones, por ejemplo, no solo tienen sus súplicas ignoradas, desarrollan lo que Padre Pío llamaba corazón endurecido. Con el paso de los años, se vuelven cada vez más amargas, más críticas, más imposibles de satisfacer. La rabia que llevan a la oración contamina toda su perspectiva espiritual. Comienzan a ver a Dios como un adversario en vez de un padre. Comienzan a interpretar cada dificultad de la vida como evidencia de que Dios las odia o las ha olvidado. Y cuanto más rezan con rabia, más rabiosas se vuelven. Es un ciclo vicioso que puede durar décadas. Padre Pío contó sobre un hombre de 70 años
que lo buscó completamente amargado con la vida. Había sido un católico devoto durante 50 años, pero estaba lleno de resentimiento contra Dios por todas las oraciones que consideraba no respondidas. «Cuéntame sobre tus oraciones cuando eras joven», pidió Padre Pío. El hombre confesó que, desde los 20 años, siempre tuvo el hábito de reclamarle a Dios durante las oraciones. Nunca oraciones de rabia explícita, pero siempre con una corriente subterránea de irritación y cuestionamiento. «Durante 50 años», dijo Padre Pío, «has entrenado tu corazón para ver a Dios como enemigo. Ahora cosechas lo que has sembrado». Pero había esperanza. Incluso después de 5 décadas de oración contaminada por la rabia, aún era posible revertir el daño. El proceso que Padre Pío enseñó era intenso, pero transformador. Primero, el hombre tenía que hacer una confesión de rabia, reconocer delante de Dios cada resentimiento que llevaba, cada crítica que había hecho, cada momento de rabia durante las oraciones. Luego, tenía que pasar 30 días haciendo solo oraciones de gratitud, ninguna petición, ninguna súplica, solo agradecimientos por todo lo que ya había recibido a lo largo de la vida. En el 31º día, podría volver a hacer peticiones, pero con una regla: por cada petición, 3 agradecimientos, por cada súplica, 3 alabanzas. La transformación fue radical. En pocos meses, el hombre que había pasado 50 años amargado con Dios se convirtió en una de las personas más alegres y agradecidas que Padre Pío había conocido. «La rabia es como ácido», explicó Padre Pío. «Corroe el recipiente que la contiene, pero la gratitud es como agua cristalina, purifica todo lo que toca». Aquellos que convierten la oración en una lista de pedidos desarrollan una enfermedad espiritual aún más sutil, la síndrome del vacío perpetuo. ¿Por qué? Porque cuando solo pides y nunca agradeces, cuando solo te enfocas en lo que te falta y nunca celebras lo que posees, tu alma desarrolla una sed insaciable. Nada nunca es suficiente. Cada bendición recibida se transforma inmediatamente en una plataforma para nuevos pedidos. Es como intentar llenar un cubo agujereado. No importa cuánto eches, nunca se llena. Padre Pío veía a estas personas como fantasmas espirituales, vivos en el cuerpo, pero muertos en la capacidad de satisfacción. Podían recibir 1000 milagros y aún se sentirían necesitados. Podían ser bendecidos de todas las formas y aún se considerarían desafortunados, porque el problema no estaba en la cantidad de bendiciones que recibían, estaba en la incapacidad de reconocer y saborear lo que ya tenían. Él contó sobre una mujer rica que lo buscó deprimida, a pesar de tener literalmente todo lo que siempre había pedido en sus oraciones: marido exitoso, hijos sanos, una gran casa, viajes, joyas, ropa cara. «Pero aún me siento vacía», confesó ella. «Aún siento que algo falta». Padre Pío le pidió que enumerara 10 cosas por las que estaba agradecida. Ella luchó por encontrar 5. Él le pidió que describiera la última vez que había sentido una alegría genuina por algo que ya poseía. Ella no pudo recordarlo. «Has transformado tu alma en una máquina de desear», dijo Padre Pío, «y las máquinas no sienten gratitud». La cura para esta condición era aún más radical que la cura para la ira. La mujer tenía que pasar 90 días sin hacer ningún pedido en oración, ni siquiera por cosas básicas como salud o protección. En cambio, debía pasar cada sesión de oración inventariando detalladamente todo lo que ya había recibido. No solo las cosas grandes, sino las pequeñas. No solo los milagros obvios, sino las bendiciones sutiles, el aire que respiraba, la comida que podía comer, los ojos que podían ver, el corazón que latía sin que ella necesitara recordárselo.
Cuando redescubras el milagro de lo que ya posees, explicó Padre Pío, ya no necesitarás suplicar desesperadamente por lo que no tienes. La transformación fue sorprendente. La mujer que se sentía vacía a pesar de tenerlo todo, descubrió una alegría profunda y duradera simplemente aprendiendo a ver sus bendiciones existentes. Pero quizás lo más trágico de todos son aquellos que rezan mecánicamente, porque desarrollan lo que Padre Pío llamaba la muerte espiritual gradual. Año tras año de oraciones vacías, palabra tras palabra sin presencia, acto tras acto de devoción sin devoción real, y el alma simplemente se desconecta de lo sagrado. Es como un músculo que se atrofia por falta de uso real. La capacidad de sentir la presencia divina, de experimentar éxtasis espiritual, de recibir revelaciones, todo eso va muriendo lentamente, hasta que la persona se vuelve espiritualmente muerta, incluso continuando religiosamente activa. Padre Pío veía esto como una de las tragedias más comunes del catolicismo moderno. Personas que iban a misa todos los días, pero que hacía años no sentían nada. Personas que rezaban rosarios interminables, pero que habían perdido completamente la capacidad de contemplación. Personas que conocían todas las oraciones de memoria, pero que ya no podían conversar espontáneamente con Dios. Se han convertido en gramófonos espirituales, decía Padre Pío. Reproducen los sonidos correctos, pero no hay vida detrás de la música. La cura para esta condición era la más difícil de todas, porque primero la persona tenía que reconocer que estaba espiritualmente muerta, y eso era demasiado doloroso para que la mayoría lo aceptara. Aquellos que podían aceptarlo tenían que pasar por un proceso que Padre Pío llamaba resurrección de la oración. Primero, dejaban completamente de recitar oraciones memorizadas durante 30 días. Nada de Avemarías, Padre Nuestros, credos, salmos, nada que pudiera decirse automáticamente. En cambio, tenían que aprender a conversar con Dios con sus propias palabras, como un niño hablando con su padre, simple, espontáneo, genuino. Al principio, era extremadamente incómodo. Décadas de oración mecánica habían atrofiado su capacidad de comunicación espiritual auténtica. Era como intentar usar músculos que habían quedado paralizados durante años. Pero poco a poco, la vida volvía, primero una chispa de presencia genuina, luego un destello de conexión real, luego una conversación verdadera con lo divino. Es como enseñar a alguien a caminar de nuevo, explicaba Padre Pío. Doloroso al principio, pero transformador cuando la movilidad regresa. Aquellos que oran para ser vistos desarrollan una corrupción aún más sutil, la falsa santidad. Se convierten en actores tan convincentes de su propia espiritualidad que llegan a engañarse a sí mismos. Comienzan a creer que realmente son santos, que tienen una conexión especial con Dios, que son ejemplos a seguir. Pero por dentro están espiritualmente vacíos. Toda su santidad está construida para el consumo externo. Cuando están solos, cuando nadie está mirando, cuando no hay público que impresionar, la máscara cae y se revelan tan necesitados y perdidos como cualquier persona. Padre Pío veía esto como una de las formas más peligrosas de ilusión espiritual. Porque es casi imposible convencer a alguien de que necesita cambiar cuando esa persona cree sinceramente que ya es santa. El orgullo espiritual, decía él, es el último velo entre el alma y Dios, y también el más difícil de remover. La cura para esta condición requería una humillación espiritual profunda. La persona tenía que ser confrontada con su propia falsedad de una forma que no pudiera negar o racionalizar. A veces, esto sucedía a través de una crisis que revelaba su verdadera naturaleza.
A veces, a través de un encuentro con alguien genuinamente santo que exponía su superficialidad por contraste. Y a veces, a través de una visión mística donde se veían a sí mismos como Dios los veía. No como los santos que fingían ser, sino como los niños perdidos que realmente eran. La cura para el orgullo espiritual es la verdad, decía Padre Pío. Y la verdad siempre duele antes de liberar. Pero quizás lo más devastador de todos son aquellos que oran sin fe, porque desarrollan lo que Padre Pío llamaba la profecía de la derrota. Año tras año de oraciones hechas con expectativa de fracaso, crean una energía tan poderosa de incredulidad que literalmente impide que los milagros ocurran en la vida de la persona. No porque Dios no quiera bendecirla, sino porque la propia incredulidad crea una barrera energética que repele las bendiciones. Es como vivir bajo una nube perpetua de pesimismo espiritual. Incluso cuando los milagros intentan llegar, son desviados por la fuerza de la incredulidad. Padre Pío contó sobre un hombre que oraba hacía 20 años por una oportunidad de trabajo mejor. Hacía novenas, promesas, peregrinaciones, pero siempre con la certeza interna de que probablemente no va a funcionar. Y realmente nunca funcionaba. No porque Dios no quisiera ayudarlo, sino porque la propia incredulidad del hombre creaba una vibración que saboteaba todas las oportunidades que surgían. Cuando aparecía una vacante prometedora, él se postulaba, pero con una energía de derrota que los empleadores sentían instintivamente. Cuando surgían conexiones que podrían ayudarlo, las abordaba con la postura de quien ya espera ser rechazado. Su falta de fe no solo impedía que Dios respondiera sus súplicas, impedía que él mismo cooperara con las respuestas que Dios intentaba enviar. La fe no es solo creer que Dios puede, explicó Padre Pío, es creer que Dios va a hacerlo, y es actuar como si Él ya lo hubiera hecho. La cura para la falta de fe era un proceso gradual de entrenamiento de la expectativa. La persona tenía que comenzar orando por cosas pequeñas, en las que genuinamente podía creer que Dios obraría, no por milagros imposibles, sino por pequeñas gracias fáciles de aceptar con fe. Una plaza de aparcamiento, un buen clima para un evento importante, una conversación difícil que fluyera bien. A medida que esas pequeñas oraciones fueran respondidas, la fe crecería. Y a medida que la fe creciera, oraciones más grandes se volverían posibles. La fe es como un músculo, decía Padre Pío. Necesita ser ejercitada con pesos que pueda levantar antes de intentar cargar montañas. Pero ahora que conoces no solo los 5 tipos de oraciones que Dios no escucha, sino también las consecuencias devastadoras de cada error, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puedes asegurarte de que tú no eres uno de ellos? ¿Cómo puedes saber si tus oraciones están siendo escuchadas o si se están disolviendo en el aire antes de llegar al cielo? Padre Pío desarrolló una prueba espiritual infalible, un conjunto de señales que revelan sin margen de duda si tu comunicación con Dios está funcionando o si está bloqueada. La primera señal es la paz después de la oración. Cuando terminas de rezar, sientes una tranquilidad profunda, una sensación de haber sido escuchado, o sientes ansiedad, frustración, vacío. Si consistentemente te sientes peor después de orar que antes, esa es una señal clara de que algo está bloqueando tu comunicación con lo divino. La segunda señal es la frecuencia de coincidencias en tu vida. Las personas cuyas oraciones son escuchadas por Dios experimentan una serie constante de sincronías, encuentros casuales, oportunidades que surgen en el momento preciso. Si tu vida está marcada por una secuencia constante de mala suerte, desencuentros y oportunidades perdidas, puede ser que tus oraciones no estén llegando a su destino. La tercera señal es la facilidad para perdonar.
Cuando Dios está activamente respondiendo tus oraciones, Él también está activamente sanando tu corazón. Desarrollas una capacidad sobrenatural para liberar rencores y seguir adelante. Si cargas resentimientos antiguos, si guardas rencores durante años, si tienes dificultad para perdonar ofensas pequeñas, eso puede indicar que tu conexión con la fuente del perdón está comprometida. La cuarta señal es la sabiduría en las decisiones. Las personas que mantienen una comunicación clara con Dios reciben guía divina constantemente. Toman decisiones que, aunque parezcan extrañas en el momento, se revelan perfectas después. Si vives tomando decisiones que resultan erróneas, si constantemente eliges personas u oportunidades que causan problemas, si tienes dificultad para discernir entre opciones, puede que no estés recibiendo la guía que deberías. La quinta señal es la alegría inexplicable. Cuando Dios escucha tus oraciones, Él no solo responde a los pedidos específicos, Él derrama alegría en tu corazón independientemente de las circunstancias externas. Si luchas constantemente contra la depresión, si te sientes vacío a pesar de tener una vida aparentemente buena, si perdiste la capacidad de sentir alegría genuina, eso puede ser una señal de desconexión espiritual. Ahora, sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas de estas señales reconoces en tu vida? ¿Sientes paz genuina después de orar? ¿Tu vida está marcada por coincidencias positivas? ¿Perdonas fácilmente? ¿Tomas decisiones sabias? ¿Sientes alegría inexplicable? Si la respuesta es no a la mayoría de estas preguntas, acabas de descubrir que necesitas corregir urgentemente tu forma de orar. Pero la buena noticia es que Padre Pío no solo identificó los problemas, él desarrolló soluciones específicas para cada uno. Y esas soluciones, cuando se aplican con sinceridad y constancia, pueden transformar completamente tu vida espiritual en cuestión de semanas. La primera solución es lo que él llamaba ritual de purificación de la oración. Un protocolo específico para limpiar años o décadas de oración contaminada y restablecer una comunicación clara con lo divino. El ritual debe hacerse un viernes, preferiblemente durante la luna nueva. Necesitas una vela blanca, un vaso de agua y una pequeña cantidad de sal. Enciende la vela y siéntate delante de ella en silencio durante 15 minutos. Durante este tiempo, examina tu conciencia honestamente. Identifica qué tipo de oración has estado practicando. Luego, disuelve una pizca de sal en el agua mientras confiesas en voz alta, delante de Dios, todos los errores que has cometido en tus oraciones a lo largo de la vida. Sé específico, sé completo, sé brutalmente honesto. Bebe el agua salada como un símbolo de que estás purificando tu comunicación con lo divino. Luego, apaga la vela y permanece en silencio durante 15 minutos más, simplemente recibiendo el perdón de Dios. Este ritual, cuando se realiza con sinceridad absoluta, rompe años de patrones negativos de oración y crea un nuevo comienzo espiritual. Pero el ritual es solo el primer paso. Lo más importante es desarrollar una nueva forma de orar que mantenga el canal siempre limpio y abierto. Padre Pío desarrolló una estructura de oración que garantizaba ser imposible de ignorar para Dios. Una fórmula que incorpora todos los elementos necesarios para una comunicación divina perfecta. La estructura tiene 5 partes, correspondientes a la corrección de los 5 errores. Primero, purificación del corazón. Antes de cualquier palabra, pasas 3 minutos ofreciendo a Dios todos los resentimientos, todas las heridas, toda la rabia que llevas, no para analizarlos o justificarlos, sino para entregarlos completamente. Segundo, gratitud abundante. Los próximos 5 minutos son dedicados exclusivamente a agradecer por todo, desde las bendiciones obvias hasta las más sutiles.
desde los milagros grandes hasta los pequeños favores cotidianos. Tercero, adoración consciente. 3 minutos enfocándote exclusivamente en quién es Dios, no en lo que Él hace por ti, alabando su santidad, su bondad, su sabiduría, su amor, adorándolo simplemente porque Él merece ser adorado. Cuarto, comunión silenciosa. 5 minutos en silencio total, simplemente estando en la presencia de Dios, sin palabras, sin pensamientos organizados, sin agenda, solo amor puro, siendo intercambiado entre tú y lo divino. Quinto, petición con fe. Solo en los últimos 2 minutos haces tus peticiones, pero lo haces con la absoluta confianza de que serán atendidas de la mejor manera posible, con gratitud anticipada, con una fe que mueve montañas. Esta estructura, cuando se sigue consistentemente, crea una comunicación divina tan pura, tan poderosa, que es literalmente imposible para Dios ignorar. Cuando oras de esta forma, decía Padre Pío, ya no estás mendigando favores a un Dios distante. Estás conversando íntimamente con un Padre que te ama infinitamente. Y entonces, algo extraordinario sucede. El silencio ensordecedor que siempre respondió a tus súplicas se transforma en una sinfonía de respuestas divinas. No respuestas gritadas desde el cielo, sino respuestas susurradas al corazón, respuestas manifestadas a través de oportunidades que surgen, respuestas tejidas en el tejido de la realidad, de formas que solo quien tiene fe puede reconocer. Comienzas a vivir en una conversación constante con lo sagrado. Tus oraciones se convierten en semillas que brotan en milagros. Tu fe se transforma en una fuerza que literalmente mueve montañas en tu vida. Y finalmente entiendes que Dios nunca estuvo sordo a tus oraciones. Tú eras quien hablaba en una frecuencia que Él no podía sintonizar. Pero ahora que conoces la frecuencia correcta, ahora que entiendes cómo eliminar las interferencias, ahora que posees los secretos que Padre Pío descubrió sobre la verdadera comunicación divina, el cielo no solo está listo para escuchar, está ansioso por responder, y el silencio que cortaba más profundo que cualquier grito se transformará en la voz más dulce que hayas escuchado jamás, la voz de un Dios que nunca dejó de amarte y que estaba esperando solo a que aprendieras a hablar su lenguaje, el lenguaje del corazón purificado, de la gratitud abundante, de la adoración genuina, de la comunión silenciosa, de la fe que no duda, el lenguaje que transforma oraciones en milagros y milagros en una vida abundante.